¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la química y el método científico. Bien, yo soy la profesora Gladys y entonces vamos a empezar. Bien, ¿qué es la química? Nos preguntamos. Nos dice que es una ciencia que va a estudiar la composición, estructura de la materia o cambios que puedan sufrir dentro de ella, ¿no? Para eso vamos a ver las divisiones que hay dentro de la química. Hay dos tipos, las ramas principales y las ramas mixtas. Bien, nos preguntamos qué es la química general, ¿sí? Nos dice que es la ciencia que estudia la composición y estructura de las propiedades y los cambios que va a sufrir la materia. Bien, en lo que es la química inorgánica, nos dice que son sustancias inorgánicas entendidas como todos los elementos químicos y sus compuestos. Bien, en el caso de la química orgánica, va a ser básicamente el estudio de quién, del elemento del carbono y sus compuestos, ¿sí? Continuamos. En la química analítica dice que consiste en el estudio cualitativo y cuantitativo. Bien, un ejemplo dentro de ello sería, pues, cuando tú agregas en una solución, le agregas agua, sal, ¿no? Y lo agregas quizás demasiado, ¿no? Y se convierte en una salmuera, pero tú sigues agregando, pero te das cuenta por último que no se disuelve total. Entonces vamos viendo que lo has autosaturado, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que ver la cantidad adecuada que lo vas a agregar dentro de una solución. No lo vas a agregar por agregar. Por eso es importante las recomendaciones cuando entramos en un laboratorio, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Bien, entonces a eso vamos. Agregamos cantidades adecuadas según nos indican, ¿no? El formato o las indicaciones del profesor. Bien. ¿Quiénes están interesados en hacer todo esto? Los científicos y los investigadores. A ver, vemos. Nos dice que los investigadores, ¿no?, ahí van a aislar y sintetizar sustancias como los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades, fibras sintéticas como por ejemplo el nylon, el tracón, el perfume, los pigmentos y los saborizantes, ¿no? Bueno, en esa parte de saborizantes quiero ahondar un poquito el tema, porque, ¿cómo se llama? En los saborizantes puede ser para las industrias alimentarias, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer un yogur, le agregamos un saborizante, ¿no? ¿No? Puede ser saborizante de diferentes frutas, ¿no? Y así le agregas un aditivo más dentro de tus preparaciones, ¿no? En lo que es en el yogur. En el caso de mi preparación de mi yogur, yo cuando preparo lo agrego un saborizante, ¿no? Siempre y cuando que tú lo quieras vender al cliente, pero cuando ya es para ti personal, pues natural es mejor, ¿no? Es mejor. Bien, entonces continuamos. ¿Qué más vamos a estudiar dentro de la química? Bueno, las ramas mixtas, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí la físico-química. ¿Qué estudia la físico-química? A ver, nos dice que estudia las relaciones, ¿no? Los fenómenos físicos y químicos que pueden haber dentro de la físico-química, ¿no? Y la bioquímica dice que es la rama de la ciencia que va a estudiar la composición de la química de los seres vivos. Por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, etcétera, ¿no? Bien. ¿Qué estudia la astroquímica? A ver. Dice que estudia la composición, ¿no?, de la química de los astros y el material difuso encontrado en el espacio interestelar, ¿no? Y la petroquímica, por último, dice que estudia técnica de los productos que son derivados del petróleo o del gas natural. Bien, entonces vamos viendo que estas ramas mixtas también son aplicadas por quienes, por los químicos, los analistas, ¿no?, y los docentes, ¿no? Es importante conocer cada, este, cada ciencia que vamos estudiando para ver cómo lo relacionamos dentro de la química
¿Y por qué es importante estudiarlo, no? La química es amplia, ¿no? Para su conocimiento, chicos. Bien, entonces la química lo puedes encontrar incluso en el medio ambiente, ¿no? Para eso es importante conocer qué es importante, por qué es importante nosotros empleamos dentro de la ciencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo. Es necesario saber la química porque dentro de la rama observamos la bioquímica, ¿no? Es importante su estudio. Bien, ¿qué más? A ver, vamos a hablar también el tema que es del método científico. Bien, como punto número 1 vemos la observación, ¿no? Nos indica que se observan los hechos, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, yo quiero elaborar un jabón líquido, ¿no? Para eso tengo que observar y recopilar como segundo dato, recopilación de datos, ¿no? Yo tengo que anotar cómo voy elaborando mi jabón líquido, ¿no? Y para eso tengo que investigar cómo se elabora, ¿no? Bien, a eso se va. Como punto número 3, me dice, son las hipótesis, ¿no? Yo voy a dar posible respuesta, como por ejemplo, ¿cómo se elabora ese jabón y qué posible hipótesis lo puedo agregar dentro de investigación? Bien, por ejemplo, yo puedo decir que ese jabón líquido puede estar hecho de agua y un detergente, digamos, ¿no? Otro sería que le puedes agregar dentro de tu jabón, puede ser otra posibilidad, jabón, detergente y un aditivo más, ¿no? Bien, ese sería el punto número 3. En el 4 sería la experimentación. Me dice que es la comprobación de hipótesis mediante experimento. Entonces, yo voy a corroborar mis hipótesis. Para eso tengo que hacer mi experimentación y ver qué aditivos son importantes dentro de mi jabón líquido y los parámetros que yo voy a seguir una adecuada preparación, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos ahí? La teoría o la conclusión nos dice que explica los fenómenos hechos observados. Ya que yo hice mi jabón líquido, entonces voy viendo a qué conclusión voy a llegar, ¿no? Después de haberlo elaborado. Y por último tenemos la ley, ¿no? Que nos dice que es una hipótesis debidamente comprobada en cualquier parte del mundo, ¿no? Lo podemos comprobar acá, lo podemos comprobar en Europa, ¿no? O también lo podemos comprobar en la parte, en América, ¿no? Bien, entonces sería eso todo, ¿no? Todo lo que son los métodos científicos que hemos estudiado. La observación, recopilación de datos, hipótesis, experimentación, teoría o conclusión y por último sería la ley. Bien, ¿qué más? Bien, entonces sería con todo eso, chicos, gracias. El tema hasta aquí nada más. Muchas gracias por su atención y será conmigo la próxima.